El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre, día que nació el escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro, obra cúlmine de la literatura gauchesca. Por eso hoy vamos a estar hablando con el licenciado Matías Erasún sobre esta temática. No te pierdas este capítulo de Historia de Miércoles. Matías, qué gusto inmenso poder saludarte y poder compartir este espacio que nos convoca hoy para hablar del Día de la Tradición. Hola Angie, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de compartir estos momentos con vos. Sí, el Día de la Tradición, una fecha con mucho significado para los argentinos y bueno, vamos a ver qué tiene la figura del gaucho para decir en esta fecha. Podemos, si te parece, empezar a hablar un poquito de la etimología de la palabra, de este gaucho que desde lo histórico está como bien claro cuál era su figura, la del trabajador, peón rural, para muchos el vago malentretenido que tenía que defender a la frontera, pero vamos a ver qué nos dice la etimología de la palabra. Bueno, es una etimología que no está fijada, ¿no? Me parece que tiene varias acepciones, desde una voz mapuche que la hace derivar de huacho, ¿no? De la cría de ganado o de cualquier animal sin madre. Pero también aparece mencionada la figura del gaucho ya en publicaciones más antiguas, como el Lazarillo de Ciego Caminantes, atribuido con Color Corvo, que la hace derivar de Gauderio, ¿sí? Habla de los gauderios del Río de la Plata, que sería una voz que derivada del latín gaudio, que significa gozar. Es como siempre, digamos, por lo menos en estas primeras apariciones de la palabra gaucho, pareciera que tiene una connotación negativa, ¿no? Ya sea el huérfano, el desposeído, el que no tiene tierra, el errante, como en esta acepción de vago, ¿no? De gauderio, de aquel que está ocioso en la vida, ¿no? Que no se dedica a una labor productiva, podríamos decir. Y dentro de estos ociosos que no tenían su papeleta de conchavo, nos encontramos en la literatura con un personaje muy particular. Estás hablando de Martín Fierro, supongo. Bien, ¿no? Personajes literarios importantes para los argentinos, si los hay, que ha hecho que la fecha de nacimiento de José Hernández, de su creador, ¿no? Pase no solo a conmemorar el Día del Gaucho, que podría ser, sino el Día de la Tradición. Eso también, ese pasaje entre gaucho y tradición es interesante, ¿no? Cómo la figura del gaucho a través de Martín Fierro, de una obra literaria, ¿no? Vale la pena decir, de una obra literaria que se supone siempre la literatura, que es un sistema, es una institución culta, que a priori está separada como el campo de lo popular, cómo pasa a integrarse a la tradición, ¿no? A la identidad, podríamos decir, de todos los argentinos. Está bueno, ya que hablamos de esta distinción entre cultura letrada y cultura popular, por ahí hacer un breve repaso tal vez de la literatura gauchesca, porque uno de los que más énfasis, de las voces tal vez más autorizadas y más prestigiosas, que ha puesto el énfasis en esta distinción entre el habla o la literatura gauchesca como una forma de literatura, digamos, sujeta a todas las convenciones y a todas las vicisitudes que tiene una forma culta, ¿no? de expresión. Digamos, Borges separa, estoy hablando de Jorge Luis Borges, ¿no? Que en un breve artículo que se llama La poesía gauchesca, no es el primero que lo hace, pero sí el que pone mucho énfasis en separar, digamos, el origen, el germen de la poesía gauchesca de
de los gauchos, ¿no? De los gauchos como emisores de esa poesía. Si bien la poesía gauchesca sería la poesía y la literatura gauchesca, aquella poesía que recoge la figura del gaucho en su contexto, en su entorno, pero escrita siempre desde la ciudad, ¿no? Por una voz que se supone letrada. La literatura gauchesca nace por escrito, digamos, y hay un quiebre entonces entre el canto del gaucho, entre el habla popular, espontánea, podríamos decir, y lo que se considera propiamente literatura gauchesca, ¿no? Que si bien tiene antecedentes escritos anteriores, se considera casi unánimemente que las primeras composiciones propiamente gauchescas son las de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Montevideano, escribe Los hilitos y diálogos patrióticos entre 1803 y 1822. Y después hay como una genealogía, ¿no? Canónica ya de grandes escritores de gauchesca hasta llegar a José Hernández, ¿no? Pero sería Bartolomé Hidalgo el que da inicio, da pie al género propiamente dicho, ya con todas sus convenciones, digamos, con esta. Lo que dice Borges, que pone especial énfasis es en que no es solo que la literatura gauchesca está escrita desde la ciudad hacia el campo, tal vez, sino que está enunciada simulando la voz del gaucho, ¿no? No es una literatura que tiene al gaucho como personaje principal, sino que el gaucho es el narrador de la historia, ¿no? Está escrita con los giros, con la sintaxis, con el vocabulario del gaucho. Después, bueno, perdón, sigo un nombre, un par de autores más, serían Hilario Escasubi, que creó, ¿no?, personajes como Paulino Lucero y Aniceto el Gallo. Es un antirrocista que fundó un diario que daba de llamar Gauchi Político, que se llamó El Arriero Argentino, que se publicó desde Montevideo a partir de 1829. Y después tenemos, dentro de estas grandes figuras, tendríamos a Bartolomé Hidalgo, Hilario Escasubi, Estanislao del Campo con el Fausto, Rafael Obligado con el Santos Vega, y el antecedente tal vez inmediato del Martín Fierro, que serían Los tres gauchos orientales de Antonio Lucich. Matías, ¿y por qué el Día de la Tradición recae justamente en el nacimiento de José Hernández? ¿Qué diferencia es la que marca el Martín Fierro, que termina siendo como un quiebre, verdad? Es difícil, ¿no?, de encontrar una sola razón. Creo que con Martín Fierro el género como que alcanza su maduración, su punto cúlmine, y también el principio de su decadencia, su culminación en los dos sentidos, ¿no? Su punto más alto y su final, digamos, sobre todo con la vuelta de Martín Fierro, porque tenemos ¿no?, el Martín Fierro, lo que hoy conocemos como Martín Fierro, en realidad son dos libros, uno publicado en 1872, que es El Gaucho Martín Fierro, y La Vuelta de Martín Fierro, que se publicó en 1879. Hay 7 años de diferencia entre uno y otro. Uno marca, digamos, la postura rebelde, la postura del gaucho rebelde fuera de la ley, que decide, digamos, abandonar el Estado para irse con los indios, y el otro justamente 7 años después, con un Hernández ya insertado dentro de la labor política estatal, marca como la reconciliación del gaucho, el proceso de integración, si se quiere, ese gaucho errante dentro, o el intento de normalización, si se quiere, de la errancia del gaucho. Pero creo que, yendo a tu pregunta, me parece que lo que tuvo Martín Fierro es el éxito inmediato entre los propios pobladores de la campaña, ¿no?, entre los propios gauchos. Tal vez los textos anteriores, si bien iban dirigidos al gaucho, lo hacían con fines políticos mucho más acentuados. Y me parece que en el Martín Fierro, el gaucho, el habitante de la campaña, el habitante rural en general, no necesariamente el gaucho, también los peones, los estancieros, los chacareros, se vieron identificados, ¿no? Se vieron identificados en su
no solo en su forma de hablar, sino también en sus padeceres, en su situación social, en la forma en que fueron relegados durante mucho tiempo por la política. Y esto lo deja a las claras, ¿no? Que se haya agotado rápidamente las primeras ediciones. Se hicieron varias ediciones en muy poco tiempo del Gaucho Martín Fierro, de la primera parte. Y dice Josefina Ludmer, que es una crítica argentina que tiene un libro muy interesante que se llama El género gauchesco, un tratado sobre la patria. El Martín Fierro se folclorizó, ¿no? Se volvió tan popular que y hubo como una vuelta, ¿no? Pasó de la cultura letrada a formar parte nuevamente de la cultura popular. Cerró como ese círculo en el que el Martín Fierro volvió a ser oral, digamos. Se leía, ¿no? Es Vox Populi, que se leía en las pulperías, delante de gente analfabeta. Uno que sabía leer tenía un volumen siempre del Martín Fierro y lo leía para los demás. Se vuelve oral nuevamente, y dice por ahí, no sé si no es el mismo Borges que lo dice, incluso el Martín Fierro cambió la forma de hablar de los gauchos, ¿no? Con estas exageraciones medio provocadoras que le gustan a Borges. Interviene también el Martín Fierro en la conformación de la idea que tenemos nosotros después, posteriormente, del gaucho, ¿no? En la forma de hablar, en la forma de cantar y en la forma de entender el fenómeno del gaucho. Totalmente. Uno que no ha estudiado letras asocia muchas veces al gaucho con el payador o con esta forma de hablar en verso, como está en el Martín Fierro. Exactamente, ¿no? Martín Fierro con José Hernández, uno de los méritos que tiene es haber encontrado también, más allá de la voz, decíamos, Borges le atribuye el mérito de haber hallado esta fórmula, ¿no? Para la gauchesca a Hidalgo, ¿no? Es interesante lo que dice Borges en la poesía gauchesca sobre Hidalgo. Dice, me parece un fragmento muy lindo: saber cómo habla un personaje es saber quién es. Descubrir una entonación, una voz, una sintaxis peculiar es haber descubierto un destino. Bartolomé Hidalgo descubre la entonación del gaucho, y eso es mucho, ¿no? Entonces, a partir de acá, Hernández ya tiene esa voz del gaucho, pero él encuentra el ritmo, tal vez, que es la sextina, ¿no? Se había escrito en cuartetas, se había escrito en redondillas, en décimas, que son composiciones de 10 estrofas de 10 versos, pero él encuentra en la sextina, que es la propia de la payada, el ritmo más habitual, ¿no? Más común que aparece en el Martín Fierro, si bien aparecen otros metros estróficos. Cuando uno lee y se autorrecita, ¿no? Esos versos que todos tenemos memorizados de Martín Fierro, tenemos esa forma de seis versos, ¿no? Que los 4 primeros hacen como una introducción y los 2 últimos terminan como con una forma de proverbio, ¿no? Es como que reafirman lo que se dijo en los 4 primeros con una forma como de sentencia, de proverbio, de refrán, ¿no? Bien, encontrando como ese ritmo bien popular. Tomo esto último que decís de los refranes y los populares, porque muchos de los refranes que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana son tomados del Martín Fierro. En este momento se me ocurre los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Sí, tenemos, ¿no? Ahí también tenemos otro de las grandes quiebres en el texto, ¿no? Que decíamos que es un texto que se recoge en un solo libro y en realidad son 2 libros. Son 2 libros con diferencias bien marcadas, porque a mí particularmente me gusta más toda la primera parte, ¿no? Se conoce generalmente el de 1872 como La Ida, el gaucho Martín Fierro, ¿no? La Ida y la Vuelta de Martín Fierro. Casi todos estos refranes, como los hermanos sean unidos, no debe el hombre trabajar para ganarse su pan, que vienen de los consejos que le da Fierro a sus hijos, con quienes se reencuentra varios años después, ya viejo y con sus hijos crecidos, y con el hijo de Cruz, con Picardía. Y dice también, vuelvo a retomar a Borges, ¿no? que siempre resuena en estas discusiones, suena medio...
digamos, estos versos que vos mencionás, estos refranes, estos proverbios, forman como la parte civil, si se quiere, del Martín Fierro, ¿no? La parte, esto que hablamos de la conciliación del gaucho, su integración en la vida civilizada, entre comillas, ¿no? En la vida civil, en la vida de la ciudad, o por lo menos en la vida normalizada de la estancia y del trabajo. Y justamente cifra la desaparición del modo auténtico del gaucho, tal como se entiende en la primera parte de Martín Fierro, ¿no? Todos estos proverbios son recogidos de dichos populares, ¿no? Como los refranes de tradiciones populares orales. Y sí, Hernández hace en esta segunda parte como un compendio de esa sabiduría popular, que dice Borges, se contradice bastante con el carácter que ha demostrado Martín Fierro en la primera parte, ¿no? Esto de decirle a sus... No voy a buscar ahora el pasaje porque me llevaría mucho tiempo. De hablarle a sus hijos respecto de que derramar la sangre ajena es algo que lo persigue a uno hasta la muerte, ¿no? Que no hay que ser violento, cuando en la primera parte Fierro, matrero, comete varios asesinatos, ¿no? Justificados y otros más difíciles de justificar, como por ejemplo el del Moreno, ¿no? Y Borges recoge este pasaje en el que Fierro, ¿no? Después de matar al Moreno, limpia el cuchillo entre los pastos, se levanta y se va como al tranco lento, sin mirar para atrás y como sin demasiada culpa, ¿no? Como que esto de matar a alguien es algo que a uno le sucede, dice Borges, ¿no? Como si el mundo del gaucho fuera un mundo violento, por necesidad, por lo que sea, ¿no? Porque el abandono, la pobreza y la injusticia lo ha llevado al gaucho a eso, pero digamos, hay una contradicción entre cierto carácter que se muestra en las acciones de Fierro y estos proverbios que después aparecen como una necesidad de Hernández, más que de Fierro, de vincular nuevamente al gaucho con el ciudadano, con el hombre de las ciudades que lo está leyendo. Claro, también un poco es sacarle esa autenticidad que tenía en la primera parte. Matías, ¿es correcto si afirmamos que Martín Fierro es una suerte de denuncia social? Sí, yo creo que sí, sobre todo como decíamos, ¿no? La primera parte. Hernández lo dice en el prólogo, ¿no? Hernández, hay que entender también, en esto podemos hablar de fechas, seguramente vos podés hablar mucho mejor que yo sobre el contexto histórico en el que sale la primera parte, ¿no? Hacia el final de la presidencia de Sarmiento, 1872, ¿no? Hernández, exiliado, enemigo de Sarmiento, que había participado en la rebelión de López Jordán, sí, hace una reivindicación del gaucho y hace un ataque a las políticas modernizadoras que viene llevando a cabo los gobiernos, ¿no? liberales, triunfantes desde Buenos Aires. Perdón, recordemos que Sarmiento tiene frases como que la sangre del gaucho para lo único que sirve es para regar la tierra o el suelo. En este contexto estamos hablando de que sale esta obra gauchesca. No ahorre sangre de gaucho, no me acuerdo a quién escribe una carta, ¿no? Sí. Acá tenemos también Josefina Ludmer, la crítica que mencioné, pone el acento, ¿no? en el carácter oral de la literatura gauchesca, y dice Facundo justamente es el reverso del género, ¿no? Porque el Facundo Sarmiento en 1845 está hablando del gaucho, ¿no? Está hablando de civilización y barbarie, justamente de esa fascinación y rechazo que siente hacia el gaucho, fascinación hacia su sabiduría, hacia el gaucho vaqueano que conoce por las señales, por las pisadas de los animales, por el viento, se ubica, sabe dónde está, puede perseguir el ganado, y a la vez el rechazo de su... es una figura que junto con el indio se contrapone al proyecto de país que tiene él. Pero dice Josefina Ludmer, es el anti-gauchesco, el Facundo, porque justamente es el letrado hablando del gaucho, pero no dándole la voz, ¿no?
ahí es siempre Sarmiento hablando sobre los gauchos. En cambio, en el género gauchesco aparece el gaucho denunciándose a sí mismo, definiendo qué es el gaucho. Y con respecto a lo de crítica social, claramente está la ley de levas en el medio, ¿no? Está en toda la primera parte de Martín Fierro, la arbitrariedad con que son llevados los gauchos a la frontera, a los fortines, el desmanejo y la corrupción que existe en los fortines, cómo los gauchos son robados, cómo no se les pagan los sueldos, cómo no tienen armas, cómo se extienden los plazos. En principio van por 3 meses, esos 3 meses se hacen 6, se hace 1 año, se hacen 2 años. La enorme deserción que hay en los fortines, ¿no? Es una denuncia claramente del sistema, de cómo está manejado el sistema de fronteras y cómo esta población rural, y no pasa con el habitante de las ciudades, ¿no? También es el punto. Esta distinción, hay una ley para el habitante de la ciudad y una ley para el habitante del campo. Siempre el perseguido es el gaucho, ¿no? Si no funciona como mano de obra para la estancia, si no funciona como mano de obra para la guerra, bueno, tiene que servir como mano de obra ahí en los fortines, ¿no? Pero siempre una utilización del cuerpo del gaucho, ¿no? Por parte del sistema estatal, ese intento de normalización. No puede existir el gaucho como librado, como anómico, ¿no? Como fuera de la ley. Uh-huh. Pensemos también que la primer parte, al menos, del gaucho Martín Fierro, se escribió antes de lo que fue la mal llamada conquista del desierto por parte de Roca, y que tampoco la línea de fronteras y fortines era tan al sur. Uno, cuando lo lee por ahí en el secundario, imagina que está en Ushuaia, y en realidad es por la zona del Río Salado, en la provincia de Buenos Aires. Pero aún así, lo que queda muy marcado es esto que decís vos, Matías, que tiene que ver con la desolación. Sí, es interesante lo que decís de la línea de frontera. Aparte se imagina que está más al sur, ¿no? En el mapa, y que se imagina que es una línea, cuando en realidad es una zona, es una franja ancha, ¿no? Hay también críticos que se han encargado de enfatizar esto, ¿no? De la frontera entre el blanco y el indio. No eran ni tan blancos ni tan indios los del otro lado, ni tan civilizados ni tan bárbaros, ¿no? Obviamente estoy utilizando la terminología de la época, no es algo que comparta lo de bárbaro. Bueno, pero partamos de la base que bárbaro es el que no comparte la cultura, sacándole la connotación negativa que se le dio luego a los bárbaros, al menos en nuestro país. No compartían la cultura, pero esto que decís vos también es una revisión de la historia, que no es una línea estática y divisoria, sino que es una zona fronteriza, es una franja en la que había un gran comercio y una gran interacción entre una región y la otra, que no hubiesen podido subsistir mucho tiempo los unos sin los otros. Los unos no, la civilización más, entre comillas, blanca. Los otros sí, porque estaban acostumbrados, era su lugar. Sí, pero es una zona mucho más permeable y de mucho más intercambio de lo que uno puede llegar a suponer, mucho más móvil, ¿no? Y también hay un autor, y un crítico y docente que se llama Pablo Anzolavere, que habla de la frontera como una institución estatal, jurídica, militar, ¿no? Como el gaucho, digamos, como un habitante de esa frontera, ¿no? Como sujeto siempre al peligro de ser arrastrado a esta zona de la frontera en tanto institución, ¿no? Institución militar que busca, como decíamos, normalizarlo, disciplinarlo, hacerlo útil para la nación, para el Estado, para lo que fuere. Pero sí, es interesante también. Estaba pensando a propósito de esto de las fronteras y de lo que no es tan del maniqueísmo con el que uno suele imaginar estas entelequias, estas construcciones culturales, ¿no? De cómo se ha representado también el gaucho.
porque tenemos el gaucho y la china, ¿no? La china ya de arranque, china casi viene de la voz quechua que designa la hembra, ¿no? Ya viene como con un rasgo de mestizaje, cuando no es directamente india o perteneciente a los pueblos originarios, es una mestiza la china por lo general, en la representación, ¿no? Cuando uno se imagina al gaucho que ha llegado, ¿no?, a ser el celebrado en el Día de la Tradición, y al gaucho como nos lo imaginamos como prototipo de la argentinidad, es un gaucho barbudo, de pelo largo, con su vestimenta característica, pero es un gaucho más bien, ¿no?, se lo asocia más con el criollo, con una piel más blanca, podríamos decir que mestiza. Uno ve las primeras ilustraciones del Martín Fierro, ¿no? Y está acentuado es como, ¿no?, cuando vemos las representaciones de Jesús, este eurocentrismo en la imaginación, ¿no?, de estos personajes como idealizados. Recién tal vez digo, en la cultura popular con los dibujos de Molina Campos, empieza a aparecer ese gaucho más mestizo, más propiamente mestizado, de tez oscura, de pelos duros, ¿no? Pero cuando se celebra el gaucho en los actos escolares y se hace representar a los chiquitos el papel de gaucho, el gaucho tiende a ser, ¿no?, algo bien diferenciado del indio, sí, algo más cerca de lo europeo, de lo criollo, tal vez con algún leve mestizaje, pero es interesante, digo, ver cuando celebramos estas efemérides, ¿no?, qué rasgos quedan adentro, ¿no?, del imaginario del gaucho y qué rasgos se desplazan o quedan afuera, ¿no?, qué se privilegia, que ha sido también utilizado para construir identidad, ¿no? Digo, así como del indio, también podemos hablar del negro, que también el negro, el esclavo liberto, ¿no?, el esclavo empleado en las estancias, ha formado parte del gauchaje, ha formado parte de las guerras de la independencia. Incluso en el Martín Fierro aparece en pie de igualdad con el gaucho, ¿no? En la payada es un duelo entre iguales. Uh-huh. Totalmente, sin embargo, para la historia más tradicional ha sido parte del olvido. Toda la población negra o afrodescendiente que habitó en nuestro territorio. Sí, es más común oír hablar de esta gente en la historia uruguaya o brasilera, sin embargo, en lo que es la historia de lo que conocemos como Argentina, es bastante olvidada. Sí, tal cual. De hecho, uno de los grandes payadores, incluso por el que se conmemora el Día del Payador, que es Camino Ezeiza, el desprevenido se puede sorprender al ver que es un afrodescendiente, es un negro. Uh-huh. Entonces, también hay que rescatar en estas fechas, ¿no?, ver a qué llamamos tradición y cuál es la tradición, ¿no?, enmarcar, englobar todas las tradiciones también o las herencias que se han ido dejando de lado en pos de construir una identidad. Y hay que ver también en qué fecha se dio esta construcción de la identidad, este enaltecimiento del gaucho como figura de la argentinidad, ¿no?, que gira alrededor del centenario de la Revolución de Mayo, que está muy atravesado también por también ensalzamiento del Martín Fierro como poema nacional, con todos los méritos que tiene Martín Fierro, ni hablar, con el hecho de que la figura del gaucho haya sido una figura central en la construcción del Estado argentino también, pero también este paso a primer plano del Martín Fierro tiene mucho que ver con El Payador, ¿no?, escrito por Leopoldo Lugones en 1916, y que se da en el contexto, ¿no?, en que se está dando, no casualmente en el contexto en el que se está dando una gran inmigración de italianos altamente politizados, militantes socialistas y anarquistas, ¿no?, esta reivindicación de lo criollo en ese contexto, y construyéndolo con determinados rasgos, también es funcional al tipo de interés. Totalmente, estamos hablando del periodo de las presidencias fundacionales, que son las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y justamente reciben este nombre porque lo que están fundando es la nación,
que no existía ese sentimiento de unión y, como decía Matías, con la inmigración lo que se generó fue un crisol de ciudadanos de distintos lugares provenientes de distintas regiones, y lo que se buscaba con una de las cosas, por ejemplo, es con la educación, con la ley 1420, es la homogeneización, y esto de hacer una figura única tiene que ver en este sentido con la búsqueda del ser nacional. Por otro lado, acaba de mencionar Matías a Leopoldo Lugones, así que te dejamos acá arriba el link de la nota que hicimos con Gabriela del Corro, que es descendiente tanto de Lorenzo como de Leopoldo Lugones, y que nos cuenta un poquito de su historia familiar, así podés saber un poquito más de Leopoldo Lugones o conocerlo si no lo conoces. Matías, ahora te voy a hacer una pregunta, podríamos decir, subjetiva, de gusto personal. Contanos cuál es tu personaje favorito de la obra y por qué. ¿De Martín Fierro? Sí. Mira, sacando a Fierro, estoy entre decirte Cruz y el Moreno, ¿no? El Moreno de la segunda parte. Me gusta mucho la payada, ¿no? La payada de ese duelo que se establece entre el hermano del Moreno asesinado en la primera parte y Fierro. Está Fierro, ¿no?, en una pulpería y ve llegar este Moreno que es de sencilla, se baja, ¿no?, y está ahí como esperando algo, y ahí se trenzan y se da como esta venganza, ¿no?, de lo que al principio fue un duelo a cuchillo, en esto pasa a ser un duelo de voces, de inteligencia, de ingenio. Y es interesante también, y vuelvo siempre a Borges, ¿no?, es un poco reiterativo, pero dice Borges que en esta payada, lo que quiso hacer Hernández es mostrar cómo realmente poetiza el gaucho, ¿no? Porque el sujeto popular, ¿no?, aquel que pertenece a la cultura popular, cuando canta, quiere enaltecer su lenguaje, quiere elevarse por sobre el habla cotidiana. Entonces vemos que en la payada, Borges y el Moreno discurren sobre el tiempo, sobre el cielo, sobre el campo, sobre los animales, sobre la vida, ¿no? Hablan de cuestiones casi filosóficas, ¿sí? Entonces está esta puesta en juego de una diferencia entre la narración, podríamos decir, convencional, que Hernández pone en boca de Fierro, que es un gaucho, que retoma su habla, sus modismos, pero que no es una payada, y la payada, donde está este desafío, este duelo, en el que hacen gala de un lenguaje más poético, ¿no? Una poesía popular, digamos, mediada dos veces, podríamos decir, porque está Hernández imagina, ¿no?, está creada obviamente la payada por Hernández autor, pero puesta en boca como simulando una payada de un gaucho, ¿no? Hay como una, digamos, doble ficcionalización ahí. Pero está interesante, Fierro termina ganando el duelo también, ¿no? Spoiler alert. Nos spoileó Matías quién ganaba el duelo. No se spoileé, perdón. Sí. Sí, uno asume que ya todos conocían el final y me equivoqué, perdón. Pero me interesa mucho la figura acá del negro payador, ¿no? Y todo esto del afrodescendiente ligado también a la poética, a la música, ¿no? Hay como un rescate. Muchos han hecho hincapié en el famoso episodio del asesinato de Moreno en La Ida, ¿no?, acerca de que Fierro lo provoca y que le dirige insultos racistas, ¿no?, por rudo que un hombre sea, no se puede enojar por eso, y que hay como una provocación así. Pero me parece que son más cosas, insultos convencionalizados, que un menosprecio puntual del negro, ¿no? Porque después, como se demuestra después, primero en el duelo a cuchillo, donde termina, no sé si contar el final ahora para no spoilear también el duelo. No, ya lo contaste antes, que limpiaba el cuchillo en el pasto. Sí, ya está. Doble spoiler.
doble spoiler. Es la muerte que tal vez más pesar le cause a Fierro, ¿no? Él se acuerda después de que quedó insepulto el cadáver del negro y de que a veces le dan ganas de ir a buscar sus huesos y darles cristiana sepultura, ¿no? Este negro que se defiende y se trenza en duelo a cuchillo a la par que un gaucho, ¿no? No es menos que un gaucho en el duelo, no es menos que un gaucho. Nadie se asombra cuando llega un negro acá a esa fiesta en la pulpería, donde después se va a dar el duelo, ¿no? Es como que muestra un descendiente afroamericano agauchizado, que forma parte habitual, si bien no es una minoría en el campo, forma parte habitual, digamos, del paisaje de la frontera. Y está bueno eso. Y ni hablar en la vallada, donde también se muestra todas las habilidades, quiero decir, del gaucho, el negro, ¿no? No está elevado casi a la misma altura que el gaucho, que es obviamente el héroe de la trama. Bueno, la verdad es que Matías nos ha hecho un recorrido por el Martín Fierro increíble. Sabemos que él da cursos de literatura, así que te dejamos acá abajo el contacto por si querés aprender un poquito más, lo contactes. Matías es un genio, a las claras está. No nos queda más que agradecerle. Y a vos que llegaste hasta acá, si te gustó el programa, no olvides de suscribirte, activar la campana, así te aparecen las notificaciones. Por ejemplo, hoy Día de la Tradición con Matías Erasún. Y también nos puedes seguir en nuestras redes, en Facebook y en Instagram, estamos como Historia de Miércoles. Matías, muchísimas gracias por este tiempo y por todo lo que nos explicaste. Muchísimas gracias a vos, Angie, por la invitación. Te agradezco muchísimo, me encanta el programa, me encanta lo que hacen. Y les agradezco a todos los que estén mirando también por escuchar y bueno, por la paciencia que han tenido. Muchas gracias. Gente, nos vemos pronto.